Aquí tenemos el inyector piezoeléctrico, estamos conectados para medir la resistencia, 199.5 kilo ohms. Como se puede observar, está en escala de kilo ohms. Esa es la resistencia que tiene un cabezal piezoeléctrico de un inyector Siemens, de la Ranger 3.2 o 2.2 en este caso. Un inyector de estos, podemos decir que su resistencia es aceptable cuando está en el valor entre los 170 y los 200 kilo ohms. Bien, como verán, la resistencia de un inyector de estos es elevadísima comparada con la resistencia que puede tener un inyector inductivo, donde la resistencia no pasa los 0.5 ohms, ¿no? Y acá tenemos algo que nos juega un poco en contra, y es lo siguiente. Estos inyectores, podemos decir que la resistencia está, digamos, dentro de parámetros normales cuando está entre los 170 y los 200 kilo ohms. Y acá nos encontramos con algún problemita a la hora de definirlo como apto o no apto. Puede ser que yo mida la resistencia del inyector y la vea en 180 kilo ohms. Entonces digo, bueno, tengo un inyector con 180 kilo ohms, la resistencia es aceptable. Y pongo el inyector en el vehículo y el vehículo no se comporta bien, no tengo algunos problemas de inyección, veo correcciones si tengo un escáner que en ese inyector no debería tener si el inyector yo lo evalué y está funcionando teóricamente bien. Y es aquí donde empieza a jugar el funcionamiento de este cristal piezo en el vehículo, ¿sí? Cuando recibe la corriente para trabajar. Y esa resistencia que nosotros veíamos en forma estática en 180 kilo ohms, cuando el PCM le empieza a aplicar corriente, se cae de 180 a 65. Y así como les digo, se cae de 180 a 65. Eso normalmente pasa cuando el inyector empieza a perder aislación adentro, los cristales piezo empiezan a perder aislación, y en el momento de trabajar, que es cuando pierden la aislación, la resistencia cae abruptamente. ¿Qué pasa? Si la resistencia cae por debajo de valores que la unidad de mando los va a considerar como un corto, va a cortar el pulso a los inyectores, porque va a proteger su driver para evitar que se quemen. Entonces va a proteger el driver desconectando los inyectores y la camioneta se va a parar, claramente se va a parar. Si yo desconecto el inyector que estaba funcionando mal por una baja resistencia, la camioneta va a arrancar con ese cilindro menos, pero va a arrancar y va a funcionar bien. Y si yo lo enchufo, vuelve a pararse. Acá les hago una acotación. Traten en lo posible de no desenchufar nunca los inyectores con la camioneta en marcha. En esta camioneta el PCM aplica un pulso de 200 volts, ¿sí? O sea, genera alta tensión para poder mover el inyector. Y la corriente entra y sale del inyector, ¿sí? O sea, entra, circula, acciona, o sea, se produce el movimiento del piezoeléctrico y sale por la otra punta. Si yo desenchufo el inyector justo en un momento en que entró corriente, puedo romper un piezoeléctrico, ¿sí? Además de que estoy manejando alta tensión con enchufarlo y desenchufarlo, ¿no? Entonces, traten, si tienen que hacer una prueba, les llega una camioneta, la camioneta venía andando y se paró y quieren saber si es un inyector después de haber comprobado todo el sistema, válvulas y demás, háganlo desconectando de un inyector y dando arranque, pero desconectándolo con la camioneta en contacto o antes de ponerla en contacto desconectan y después le dan arranque, ¿sí? Pero no lo hagan con la camioneta en marcha. Es como jugar a la ruleta rusa.
2, 3 veces puede salir bien y una vez sale el tiro. Entonces es preferible no correr riesgo con eso. Con respecto al funcionamiento del inyector en la camioneta. La camioneta, o sea, o el PCM, mejor dicho, en la camioneta tiene una estrategia para probar la aislación, ¿sí?, del cableado y del inyector. ¿Y qué hace? Al contacto le da 200 volt por el circuito del lado alto, ¿sí?, y los quiere ver por el lado bajo. ¿Qué pasa? Esa posibilidad de ver esos 200 volts yo la tengo que ver únicamente con un osciloscopio, no tengo posibilidad de verla con un tester. Primero porque es muy rápido, es un pulso, ¿sí?, de corriente, con el tester no lo voy a alcanzar a ver. La forma correcta de medir esto es verlo con un osciloscopio. En ese caso, si yo desconecto los inyectores, cuando conecto el osciloscopio, debo ver 200 volt en un lado y 0 en el otro, en el lado bajo, ¿no? Y cuando conecto en, en los dos pines, debo ver 200 en los dos, por un lado y por el otro, ¿sí? O sea, cuando conecto con la ficha conectada al inyector y me paro por detrás del inyector, debo ver 200 volt en un cable, ¿sí?, que es el pin 1, que es el lado común, y por el pin 2, por el lado individual de la ficha, debo ver otra vez los 200 volts. Si yo, al conectar el inyector con la ficha, digamos, tengo la ficha conectada al inyector, y doy contacto, y veo 200 volts de un lado, y 0 volts en el otro, ¿qué es lo que puede estar pasando, Matías? Está cortado el piezo. Correcto, está en corto. Y si veo 200 y menos de 200, Enzo, ¿qué es lo que pasa? Eh, 200 y menos de 200. Claro, de un lado veo que entran 200, del otro veo menos de 200, veo 170, 160, 180, no veo 200. Y también estaría roto el piezo, el inyector estaría perdiendo la aislación, no pierde la corriente. Bien, está perdiendo aislación. Pues Esa pérdida, la bobina no roto, no hay bobina. Por el eso pie, fíjense que acá no hablamos de medir inductancia, exacto. porque en el piezo no hay bobina. Entonces acá en este inyector vamos a tener una sola medición para hacer. El problema de la aislación del inyector. Exacto, empieza a perder la aislación y esa pérdida de aislación es la misma que hace que a la hora de ponerlo a trabajar, yo medí estáticamente 180 kiloohms de resistencia y cuando está trabajando se cayó a 60. Esa pérdida de aislación es la que hizo que se me cayera la resistencia. Y el PCM evalúa eso, lo evalúa con la camioneta en contacto. Cuando yo pongo contacto, evalúa el circuito dando un pulso de 200 volts. Claro, un pulso de 200 volts no lo voy a ver con el tester, ¿sí? Porque no lo voy a poder ver con el tester. Primero porque es muy rápido, ¿sí? Y el tester me va a promediar y me va a promediar nada, porque es tan rápido que me va a promediar 5 volts, 10 volts, 20 volts, si los promedia, porque es un pulso que dura milisegundos, es un pulso de inyector. Entonces la única forma de verlo ahí es la utilización del osciloscopio. ¿Sí? Es la única forma de evaluar este tipo de inyectores. De la misma manera que vamos a evaluar con un osciloscopio, ¿sí?, cuál es la corriente que toma este inyector, ¿sí?, en el momento de trabajo.